Para fortalecer las posibles reticencias heideggerianas en contra de la técnica, ayer no funcionaba el micrófono en nuestra aula, de modo que no pudimos grabar la clase como solemos hacer, con lo cual, bueno, no quedó registro de nuestra conversación acerca del hermoso argumento de Hume en contra de la posibilidad de conocer el mundo a partir de la experiencia pasada. Y es por eso que, bueno, podría ser oportuno dejar un registro en video, aunque más no fuera en diferido, para compartir con mis estudiantes. Entonces, bueno, nuevamente tengo la responsabilidad de introducirlos en este bello argumento de Hume. Es un argumento, como comentaba ayer en clase, que me parece extraordinario, ¿no? Es un argumento que al mismo tiempo es profundamente contraintuitivo, o sea, su conclusión nos parece inaceptable, pero sobre la base de premisas que son extremadamente plausibles, extremadamente mínimas. No es un argumento muy pedigüeño, no es que Hume nos está pidiendo que nos comprometamos con unas premisas muy raras y sobre la base de eso saca una conclusión inaceptable. No. Las premisas que nos pide son muy mínimas. Y además el argumento es corto y no pretende mucho conocimiento filosófico previo, ¿no? Por todas estas razones, es un argumento en una baldosa, ¿no? Como mi coequiper y compañera de aventuras Valeria Edelstein y yo llamamos a los argumentos filosóficos que abordamos en nuestro libro. Así que bueno, vamos a verlo de nuevo, ¿sí? Como repaso de lo que vimos en la clase. Como recordarán, ¿sí? El motivo por el cual tenemos que ver este argumento es que, con justicia o no, Popper pretende que su propia crítica a la inducción esté apoyada en la obra de Hume, ¿sí? Esto es algo que efectivamente ha sido cuestionado. Por ejemplo, un autor que yo les mencionaba en clase, Quentin Meillassoux, en Después de la finitud, dice: mirá, el problema de Popper no tiene nada que ver con el problema de Hume, o sea, es otra cosa y Popper está malinterpretando a Hume. Pero bueno, como sea, ¿sí? Tenemos que poder reconstruir este recorrido y después en todo caso veremos si se pueden establecer legítimamente continuidades entre el problema de Popper y el problema de Hume, ¿no? Entonces, recordemos, Popper acá en el primer capítulo de La lógica de la investigación científica dice: a partir de la obra de Hume debería haberse visto claramente que aparecen con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción y también que difícilmente pueden evitarse, si es que es posible tal cosa, ya que a su vez el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal. Así pues, si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero, reaparecen de nuevo justamente los mismos problemas que motivaron su introducción. Para justificarlo, tenemos que utilizar inferencias inductivas. Para justificar estas, hemos de suponer un principio de inducción de orden superior, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Popper? A partir de lo cual va a introducir Hume, y nosotros vamos a seguir este recorrido. Bueno, está diciendo: todo conocimiento de carácter universal, ¿sí? todo enunciado universal del estilo todos los cisnes son blancos, requiere aparentemente, si es que lo hemos fundado en la experiencia, o al menos para los inductivistas, que hagamos un tipo de inferencia llamada inferencia inductiva que va desde premisas singulares a una conclusión universal, ¿no? Llego a afirmar todos los cisnes son blancos a partir de el cisne 1 es blanco, el cisne 2 es blanco, el cisne 3 es blanco, etc., ¿sí? Ahora, aparentemente, para poder justificar un enunciado universal como todos los cisnes son blancos a partir de una sucesión finita de enunciados singulares referidos a cisnes individuales que son blancos, yo necesitaría complementar estas premisas individuales con un principio de inducción, ¿sí? Y a su vez, dado que el principio mismo de inducción es él también un enunciado universal, va a suscitar la misma clase de problemas que un enunciado universal como todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, recapitulando, tengo premisas singulares que se refieren a tales y cuales cisnes en particular, tengo la conclusión universal que dice todos los cisnes son blancos, y en el medio, aparentemente, para dar el paso desde esas premisas singulares a la conclusión general todos los cisnes son blancos, tengo que meter un principio de inducción que, según Popper, va a suscitar, de manera que amenaza una regresión al infinito,
exactamente la necesidad de ser justificado por medio de otra inducción, ¿sí? Entonces el principio de inducción tiene que ser justificado por un principio de, digamos, meta-inducción, y ese principio tendría que ser justificado por un principio de meta-meta-inducción, ¿sí? Y en este punto simplemente le pasa la pelota a Hume, con lo cual no nos explica demasiado él mismo, ¿no?, cómo es que se daría esta regresión, ¿sí? Entonces, bueno, vayamos y preguntémosle a Hume, ¿sí? De Hume, recordarán, tenemos dos grandes obras teóricas, ¿sí? El Tratado de la Naturaleza Humana, que está compuesto por 3 libros y que fue un texto bastante largo, y bastante poco popular. O sea, Hume se sintió como muy poco valorado cuando escribió este libro, porque no generó el revuelo que con justicia esperaba que despertaran sus brillantes y renovadores argumentos filosóficos, y una versión mucho más abreviada, que es la de la investigación sobre el entendimiento humano, ¿sí? En la investigación sobre el entendimiento humano encontramos un recorrido que va desde la introducción de la distinción entre tipos de conocimiento hasta la conclusión escéptica o la formulación de dudas escépticas acerca de la posibilidad de conocer empíricamente el mundo, todo comprimido en una única sección de unas pocas páginas, ¿sí? Entonces, probablemente el texto más autocontenido, el que yo suelo recomendar, y el que de hecho yo le daba a mis estudiantes de secundaria, es la sección 4ª de la investigación, y no tanto los pasajes paralelos a estos en el tratado, ¿sí? Pero bueno, entonces, pongamos manos a la obra. ¿Qué es lo que puede estar queriendo decir Popper cuando dice que obtiene de Hume el señalamiento de que la posibilidad de justificar inferencias inductivas presupondría un principio de inducción que a su vez necesita justificarse por otro, y así indefinidamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que encontramos en Hume que pueda darle sentido a esta pasada de pelota que hace Popper cuando dice, bueno, todo esto yo lo saco de Hume? Bueno, en Hume, ante todo, el argumento del cual está tomando algo, con justicia o no, Popper, es un argumento acerca de no cualesquiera generalizaciones empíricas, ¿no? En principio no está pensando en cosas parecidas a todos los cisnes son blancos, si bien se puede extrapolar el argumento para que se refiera a eso, sino que está pensando en particular en leyes causales, ¿no? O sea, la pregunta que se hace Hume es, bueno, ¿de qué manera podemos justificar nuestros enunciados que establecen conexiones causales, ¿no? O sea, ¿cómo puedo justificar un enunciado del estilo de siempre que una bola de billar golpea a otra que está quieta y sin nada que la retenga en ese lugar, le va a transmitir el movimiento a la segunda bola? O un enunciado como el pan alimenta, el fuego quema, el agua moja, ¿no? Todos estos que establecen vínculos entre un evento que llamamos causa y otro evento que acompaña siempre al anterior y que viene después del anterior, que llamamos efecto, ¿no? ¿Cómo podemos justificar nuestra postulación de esta clase de enunciados? ¿Sí? Entonces, insisto, esto después lo vamos a poder extender a otras generalizaciones empíricas, ¿sí? Pero en principio Hume lo está pensando a propósito de un problema muy específico, que es el de los enunciados causales. Entonces, lo elegante de la argumentación de Hume es que una y otra vez, en diversos pasos de su exposición, se hace la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿esto puede negarse sin contradicción? ¿Sí o no? Entonces, el primer momento en el cual se formula esta pregunta en la reconstrucción que vamos a ver, es cuando dice, bueno, yo tengo, ¿no?, un enunciado que dice, siempre que ocurre esta causa, ocurre este efecto, ¿no? Por ejemplo, siempre que la bola de billar golpea la segunda bola, la segunda se mueve. Entonces la pregunta, aparentemente ingenua, que hace Hume es, bueno, ¿es lógicamente imposible, es contradictorio que esto no ocurra? O sea, ¿sería contradictorio declarar que la primera bola golpea a la segunda y la segunda no se mueve? Bueno, en principio no es contradictorio decir semejante cosa, ¿no? Es lógicamente posible que la primera bola golpee a la segunda y la segunda no se mueva. Si yo describo el movimiento de la primera bola mediante la proposición P, y P va a ser la primera bola golpea a la segunda, y describo el movimiento de la segunda mediante la proposición Q, Q dice la segunda bola efectivamente se mueve, bueno,
afirmar que ocurre el primer evento y negar que ocurre el segundo, es decir, P y no Q, claramente no es una contradicción, como si lo sería P y no P, ¿no? Entonces, no hay nada lógicamente imposible al figurarnos que las conexiones causales que pretendemos conocer e identificar en el mundo no se den, ¿no? Que ocurra determinada causa sin que se dé el presunto efecto de esa causa, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, sí, fantástico, concedido. Las conexiones causales no son relaciones de ideas, no son necesidades conceptuales, como la necesidad conceptual de que, digamos, un triángulo tenga 3 lados. Por lo tanto, no pueden conocerse simplemente utilizando el principio de no contradicción. Eso es verdad. Pero alguien podría decir, bueno, tenemos otro fundamento para nuestro conocimiento del mundo, que no es simplemente de carácter lógico y que nos permite operar defendiendo ciertas verdades únicamente aplicando el principio de no contradicción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos cuando decimos, bueno, yo puedo justificar este enunciado de una forma que no se base simplemente en la aplicación del principio lógico de no contradicción? Bueno, tengo la experiencia, ¿no? Parece una respuesta obvia. Parece tan obvia como ingenua era la pregunta anterior de Hume. No, claro que es lógicamente posible que la primera bola golpee la segunda y la segunda no se mueva. ¿Sí? Puedo concebir que eso sea así. Pero por más que pueda concebir que eso no sea así, la experiencia es la que me dice que esto es así. Entonces yo puedo señalar que siempre que ocurre el primer evento, ocurre el segundo evento, no en virtud de una conexión que pueda determinar a priori, ¿sí?, sino a partir de que la experiencia me ha informado una y otra vez que eventos del primer tipo vienen típicamente acompañados de eventos del segundo tipo, ¿sí? Y lo mismo con el agua moja, el fuego quema, el pan nos alimenta, etc. Pero acá de nuevo Hume vuelve a preguntarnos si determinada conexión no será negable sin cometer contradicción. Porque lo que nos dice Hume, y el movimiento brillante de Hume es simplemente haber introducido el adjetivo pasada como modificador de experiencia, lo que hace Hume es decirnos, bueno, está bien, sabemos que en la experiencia pasada, una y otra vez, eventos de este tipo han estado acompañados de eventos de este otro tipo, ¿no? Que en el pasado, cada vez que he golpeado una bola con otra, la segunda recibe el movimiento de la primera y se desplaza, que en el pasado el fuego ha quemado, el agua ha mojado, el pan ha nutrido, ¿sí? Pero lo que dice es, bueno, pero sería contradictorio pensar que la experiencia pasada ha funcionado de cierta manera, ha incluido ciertas conexiones y la experiencia futura no. ¿Hay algo contradictorio en decir en el pasado se dieron ciertas conexiones y en el futuro no se darán esas conexiones? Nuevamente, no parece haber una contradicción ahí, no hay ningún motivo para excluir esa posibilidad, porque cuando yo afirmo que en el pasado se dieron ciertas conexiones y niego que en el futuro se vayan a dar esas conexiones, no estoy afirmando y negando la misma proposición. Estoy afirmando una proposición referida al pasado y negando otra referida al futuro, ¿no? Entonces Hume nos vuelve a decir, bueno, mirá, no veo ninguna clase de necesidad lógica, ninguna necesidad a priori en aceptar que el pasado sea una buena guía para el futuro, porque es perfectamente concebible, ¿sí?, que las conexiones causales que se dieron en el pasado no se den en el futuro. Y ahora el problema que tenemos es que resultaría curioso decir, bueno, está bien, si no puedo apelar simplemente a el principio de no contradicción para justificar que si algo se dio en el pasado se tiene que seguir dando en el futuro, decir, bueno, no importa porque ahora lo resuelvo apelando a la experiencia. Porque eso sería circular. Eso sería decir, dado que lo que se viene dando en el pasado tiene que seguir siendo el caso en el futuro, si ciertas conexiones causales se dieron en el pasado, entonces van a seguir dándose en el futuro. El problema es, precisamente, que si lo que estamos discutiendo, lo que estamos cuestionando es que efectivamente el universo siga un curso uniforme, ¿no? Estamos
poniendo en duda que la naturaleza no cambie. Entonces, introducir la premisa de que si ciertas conexiones se dieron en el pasado, entonces se tienen que seguir dando en el futuro, que me permite decir, bueno, dado que efectivamente se dieron en el pasado, entonces puedo concluir que se darán en el futuro, es injustificado. No puedo introducir justamente esa premisa que dice básicamente lo mismo, palabras más, palabras menos, que lo que quiero concluir, ¿no? Entonces, llegados a este punto, el hecho de poder negar sin contradicción que las conexiones que se dieron en el pasado se tengan que repetir en el futuro, se tengan que seguir dando, se convierte en un obstáculo insuperable, porque no puedo demostrar la necesidad de la homogeneidad de la naturaleza a priori, ¿no? Porque es negable sin contradicción que el universo vaya a seguir actuando como hasta ahora, pero tampoco lo puedo fundamentar en la experiencia porque eso sería un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, lo que Hume, pasando el limpio, pone de manifiesto en su argumento no es tanto la necesidad de postular un principio de inducción que luego se justifica a partir de un principio de meta-inducción y así sucesivamente, sino que el principio que está presupuesto para poder hacer generalizaciones inductivas que vayan del pasado hacia el futuro, el principio la naturaleza no cambia o la naturaleza sigue siempre un curso uniforme, tiene el problema de que solamente parecería poder justificarse a partir de inferencias inductivas de forma circular, ¿sí? Entonces, no una regresión al infinito como lee Popper, sino una circularidad. En cualquier caso, tanto las regresiones al infinito como las justificaciones circulares suelen ser consideradas ilegítimas, inaceptables, con lo cual, salvando las diferencias, Popper efectivamente podría tomar de Hume un problema real acá, ¿sí? Ahora, el último punto, que vamos a ampliar después, es, bueno, efectivamente es necesario para cuestionar la posibilidad de hacer generalizaciones inductivas, decir, el problema de las generalizaciones inductivas es que quizás la naturaleza cambie, quizás el curso de la naturaleza no sea uniforme, ¿no? ¿No podríamos decir algo mucho más mínimo como, bueno, quizás la base de casos sobre la cual hemos apoyado nuestra inducción no era suficientemente representativa y entonces van a aparecer nuevos casos que desmientan nuestra generalización, no porque el universo mismo haya cambiado, sino simplemente porque había tipos de casos que no habíamos podido tomar en consideración, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la objeción de Meillassoux, de hecho, va en esta línea, que se puede hacer a la pertinencia de que Popper diga estar apoyándose en Hume para sus objeciones a la posibilidad de las inferencias inductivas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.